¿Cómo es el proceso de taxes en Estados Unidos? ¿Quién debe o no debe presentar impuestos acá en Estados Unidos? Pues para nadie es desconocido que llegamos a un país totalmente nuevo. ¿Quién en Estados Unidos debe o quién no debe declarar impuestos? Reportar no es lo mismo que pagar. Bueno, resulta que si tú te hiciste más de $400 al año, ese Ok. social, ese número de seguro social lo asigna solamente bajo ciertas circunstancias. Es decir, las personas con social no pueden sacar un tax ID. Aunque el ITIN number no te permita trabajar legalmente, por lo menos te permite declarar legalmente. Nunca es cierto que a ti te devuelven los taxes que pagas. Con el mal llamado Mickey Mouse, el problema tan berraco en el que se están metiendo. Un social falso no quiere decir que el número sea falso. Le decía yo, pero ¿cómo se le ocurre que usted, después de haber cometido un delito, 3, 2, 1. tienes Social Security nuevo y no sabes si tienes que declarar impuestos, si puedes declarar impuestos o si no te toca declarar impuestos? En el video de hoy te vamos a contar exactamente cómo es el proceso de taxes en Estados Unidos, pero no te lo voy a contar yo, te lo va a contar un preparador de impuestos con 7 años de experiencia que ha trabajado en más de 3 empresas de preparación de taxes y hoy tiene su propia compañía acá en Orlando, Florida. Hoy nos va a estar acompañando David Hernández de HM Tax Pro. David tiene 7 años de experiencia y hoy nos va a contar exactamente quién debe o no debe presentar impuestos acá en Estados Unidos para que no se metan en problemas con el IRS, porque el IRS definitivamente es el último con quien tú quieres tener alguna cuenta pendiente. Vamos a conectar a David. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejo, buenas noches. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto, hermano. ¿Cómo has estado? Me alegra mucho tenerte acá con nosotros. De verdad que este tema, hermano, este es un tema fundamental para la comunidad latina, para la comunidad de inmigrantes, porque pues hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Hay un desconocimiento muy grande con el tema de los impuestos. Hay miedos que las personas tienen con el tema de los impuestos. Se escuchan muchos rumores que sí se puede, que no se puede. E infortunadamente en el camino vemos muchas malas prácticas de las personas, pero de pronto es por, pues lo que yo veo es que es porque están mal informados o están mal educados en el tema. Y pues hombre, ¿de quién mejor que de una persona que es experta en estos temas para recibir la información más acertada posible? David, cuéntanos, me interesa saber un poquito, cuéntanos un poquito tu experiencia, hermano. ¿Qué has hecho como preparador de impuestos? Claro que sí. Yo inicié pues en el año 2018 a preparar impuestos y me metí a una compañía muy grande. Ahí fue donde aprendí todo y luego empecé a saltar a otra compañía que es mucho más grande y ya después de un tiempo decidí abrir mi propia empresa. Eh, las preparaciones de impuestos no son solamente individuales, sino compañías también, porque este país se da para que las personas puedan hacer su propio emprendimiento. Y pues ya han pasado muchos clientes por mis manos y con seguridad puedo decir que a todos les ha ido muy bien, porque a pesar de que la auditoría es un procedimiento que es totalmente aleatorio y que a cualquiera le puede pasar, todos los que han pasado por mis manos han salido bien librados. Entonces puedo decir hasta ahora que todo va bien. Ok, ok. Tú empezaste preparando impuestos en una empresa, me dices. Y a ver, a mí, hermano, a mí me gusta hacer estas preguntas porque la intención de este podcast es inspirar a muchas personas y es, ¿tú eres contador o tienes otra profesión? Porque nosotros como latinos, pues llegamos acá muchas veces con otras profesiones, pero acá estudiamos para ejercer una nueva profesión. Sí, yo puedo servir de fuente de inspiración en el sentido de que yo estudié economía en Colombia y Ok, cuando llegué aquí llegué a hacer los trabajos que todo el mundo llega a hacer. Llegué a trabajar claro. en hotel y por la noche vendía tickets de Disney, pues porque estamos en Orlando.
y luego estuve manejando en Uber y luego estuve mesereando. O sea, yo pasé por muchos trabajos antes que una persona me dijera como, oye, mira, me gusta tu manera de pensar, ¿por qué no vas e intentas en una oficina de impuestos? De hecho, me dijo una oficina de taxis y yo pensé que me iba a mandar a manejar. Cuando llegué, pues, era una oficina común y corriente con libros, con personas así de traje. No era taxis, era taxes y no sabía nada al respecto. Pero entonces aquí va la parte inspiradora. Uno solamente necesita la entrada porque las personas que venimos acá, pues venimos a querer hacer más, venimos a trabajar y no me sorprende que este país sea una potencia con inmigrantes que quieren venir a hacer más. Entonces así empecé yo, aprendí todo lo que tuve pues enfrente mío, de los taxes más básicos a los más complejos, una gran compañía, todos muy respetados y pues empezó esta situación. Ok, ok, bueno, no, pues hermano, yo creo que a todos nos toca así, ¿sí? Finalmente, todos, sea como sea que lleguemos, con el proceso migratorio con el que lleguemos, ya sea que lleguemos, no sé, con una petición, con un visado, con una visa de inversión, pues para nadie es desconocido que llegamos a un país totalmente nuevo, ¿sí? Para nadie es desconocido que llegamos a un país con unas costumbres totalmente nuevas, que llegamos a un país en donde prácticamente nacemos a nuestros 25, 30 o 35 años y empezamos a conocer y a reconocer cosas, pues que finalmente las personas que nacieron acá las han conocido poco a poco, pero a uno como inmigrante le toca llegar a conocerlas rápido. Y me parece súper, hermano, y muy de rescatar eso que tú has logrado, porque finalmente yo conozco tu empresa. De hecho, si te quise hacer la invitación a este podcast y te agradezco que la hayas aceptado, es porque pues tú haces la contabilidad de mis empresas y la contabilidad de mi familia y estoy absolutamente feliz con tu trabajo porque es un trabajo muy profesional y veo que realmente has desarrollado una habilidad impresionante para explicar. Digamos que para mí lo más importante es poder educar a las personas y eso lo tienes tú. David, hermano, hoy me encantaría eh, tocar un tema que es de gran relevancia para la comunidad inmigrante y para los latinos acá en Estados Unidos y es Social Security nuevo o no Social Security. ¿Quién en Estados Unidos debe o quién no debe declarar impuestos? Empecemos, empecemos por lo básico. Yo, vamos a suponer que yo acabo de llegar con un visado de turismo y por algún motivo se me cruzaron los cables y me quedé. ¿Debo presentar impuestos si yo entré con una visa de turismo y me quedé a vivir en Estados Unidos? Sí, Okay. pero es un sí larguito, porque es un sí depende, ¿vale? Okay. Entonces, para eso empiezo diciendo esto. Estados Unidos es un país que está hecho para presentar taxes, ¿ok? Independientemente de la cantidad de dinero que uno haga, que ya les voy a decir cuál es, Estados Unidos es un país al que le gusta que todo el mundo reporte. Reportar no es lo mismo que pagar. Reportar es declarar, reportar es decirle a alguien más, en este caso se llama IRS, que es el que maneja todo el tema tributario y de recaudación de impuestos en el país, que yo me hice. Entonces, ¿quiénes deben declarar impuestos? Bueno, resulta que si tú te hiciste más de $400 al año, entonces deberías tener que hacer una declaración de impuestos. $400 al año es lo que probablemente una persona se alcanza a hacer en una semana o tal vez dos, en el peor de los casos. Y con eso confirmo lo que acabo de decir, es decir que cualquiera que trabaje en un sano juicio debería declarar los taxes. Ok. Pero entonces, ¿cómo se trataría ahí el tema de la declaración de taxes? Porque, a ver, empecemos por lo básico. ¿Puedo yo declarar taxes con un pasaporte? No puedes. Así como cuando en el país de, digamos, de cada uno,
existe un número que le asigna a uno el recaudador de impuestos, o sea, la IRS de cada país le asigna a uno un numerito y con el numerito uno va y hace los taxes. Aquí en Estados Unidos se llama Social Security Number. Ese número de seguro social lo asigna solamente bajo ciertas circunstancias. Tienes un proceso migratorio válido, naciste aquí, o trabajas aquí. Porque las personas que vienen como turistas no tienen un seguro social y por lo tanto pues no hay ese número que necesitas hacer. En ese sentido, la respuesta es: las personas con pasaporte no podrían hacer declaración de impuestos con seguro social. Bueno, pero tú me dices a mí, a ver, todo el mundo, si se gana más de $400 al año, debería presentar impuestos. No Correcto. Tiene, pero una persona con visa de turismo no puede presentar impuestos porque no tiene pasaporte. La figura entonces, y tampoco puede tener un Social Security porque no tiene un proceso migratorio vigente o válido, y pues claramente no es nacido acá. Ahí la figura, y esto es algo que suena mucho, y es el Tax ID o el IT Number. ¿Me equivoco o no me equivoco? Claro, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que acabamos de decir, pues genera un problema. Hay gente que está haciendo plata y no la está declarando, pero no la está declarando o porque no quiere o porque no puede, porque no tiene ese número. Entonces es donde crean el Tax ID o lo que le llaman el ITIN, el ITIN. Y ese Tax ID es un número que hace las veces de número de seguro social, o sea, es un equiparable que lo asigna la IRS, o sea, lo pide la persona que quiere declarar y lo asigna la IRS, y va a estar vigente solamente porque la persona no puede sacar un social. Es decir, las personas con social no pueden sacar un Tax ID porque son mutuamente excluyentes. En otras palabras, uno u otro. Entonces, así se arregla el problema para las personas que vienen y no tienen un social, de pronto se quedaron y necesitan hacer los impuestos. Ok, y esas personas en teoría son las que deberían presentar impuestos si se ganan más de $400 al año. Esos $400 al año, ¿cómo los vigila el IRS? O sea, ¿cómo se da cuenta el IRS que tú te ganaste o no te ganaste 400 o más de $400 al año? El IRS aquí le pide a todos los dueños de empresa que todos los pagos que hagan los registren al IRS. Ejemplo, en mi empresa yo tengo un empleado y al empleado yo le pagué durante todo el año. Todo lo que yo le pagué, que va a sumar 10,000 en el año, esos 10,000 yo le tengo que informar al empleado: oye, tú hiciste 10,000 conmigo, y aparte al IRS yo le tengo que decir: mira, al empleado que se llama así, que vive aquí y que tiene este número de seguro social, le pagué 10,000. Entonces, en teoría, el IRS debería ser capaz de saber cuánto se gana cada quien, porque los mismos empleadores son los que los reportan. Ok, o sea, a mí se me viene a la cabeza cuando yo vivía en Colombia, se reportaba lo que se llaman exógenas. Es algo similar, que la empresa reporta. O medios magnéticos, correcto. Ok, bueno, no, súper chévere, hermano. Bueno, ahora, voy a interrumpirte ahí porque es que lo siguiente que sería es: ¿y qué pasa si el empleador no lo hace? Bueno, si el empleador no lo hace, entonces de parte del empleador está dejando de descontar un egreso importante, está dejando de deducir una parte importante dentro de sus impuestos, y de parte de la persona, o sea, del trabajador, pues no va a haber una prueba de que trabajó. Pero entonces ya nos metemos en un tema ético en donde tú sabes que trabajaste y deberías pagar los impuestos. Ok. No, y finalmente, pues lo que yo veo es que hay muchos empleadores que lo hacen, ¿no? Les pagan cash a sus empleados, tal vez erróneamente, o tal vez pues porque finalmente este país está hecho de inmigrantes, y muchas personas no se preocupan por sacar alguno de estos dos documentos, o un Social Security porque no tienen la opción, o un IT Number porque no tienen la opción, y pues infortunadamente llegan a cometer un delito
que es, o una irregularidad, no lo llamamos delito, pero que es trabajar sin una autorización de empleo. Y de pronto lo que yo puedo percibir es que los empleadores pagan cash, algunos empleadores pagan cash precisamente porque la persona no tiene un número válido y pues no tienen cómo deducirle. ¿Es así? Correcto, correcto. A pesar de que el Tax ID es un número válido, porque lo pone la IRS, lo asigna, pues es un número válido para declarar, más no es un número válido que te permita a ti trabajar. Okay. Entonces, los empresarios entran en una dicotomía de, tengo una persona que válidamente le puedo deducir lo que yo le pagué al año, pero al mismo tiempo yo estoy poniendo en un documento federal, que son los taxes, que yo le pagué a una persona que no tenía papeles válidos para trabajar. Entonces, claro, encontramos muchos casos en donde los empleadores prefieren es pagar cash y bueno, vaya usted y mire a ver qué hace con eso. Ok. Sí, mira que a mí me llaman muchas personas y me preguntan mucho el tema del IT number para trabajar. Y lo que tú dices es algo que es súper claro, hermano. O sea, yo digo, las personas tienen que sacarse de la cabeza el tema de que el IT number les permite trabajar legalmente. Claro, si tú no tienes la posibilidad de tener un Social Security, aunque el IT number no te permita trabajar legalmente, por lo menos te permite declarar legalmente, ¿sí? Y más adelante, cuando vas a de pronto arreglar tu proceso migratorio, vas a tener un IT number y vas a poder decir, venga, yo declaré, digamos que cumplí con mis obligaciones con el tío Sam, le pagué mis impuestos y por ese lado, digamos que por la parte migratoria puede llegar a alivianar un poquito. Pero hay que entender que el IT number no es para trabajar. El IT number no es un documento que te permita trabajar. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué, digamos, los gringos nos tienen como tanto raye? Y es porque hay una gran cantidad de personas, no les interesa sacar el IT, no son elegibles para un seguro social porque no tienen un proceso migratorio, pues conclusión, no pagan taxes porque no declaran taxes. Como ciudadano americano, pues cómo no me da rabia que alguien venga, se favorezca, haga dinero y de repente no declare porque no le toca hacer lo mismo que yo hago, porque no quiere. No quiere es porque no necesita, no puede sacar un social ni porque quiere sacar un tax ID. Entonces parte de la rabia que sienten ellos con la gente inmigrante pues es esa. Pero aparte hay una cosa. Yo como migrante, yo tengo que tener claro qué hacer, porque si yo vengo como turista y me devuelvo, o sea, solamente estoy utilizando la visa de turista, pues no voy a decir trabajé, porque entonces pierdo lo que yo estoy protegiendo, que es mi visa. Pero si de repente vine, me gustó este país, me quise quedar, entré a trabajar, a los 3 o 4 o 5 o más años me empiezo a arreglar en documentos, pues tenemos que tener en cuenta que inmigración trabajan personas como nosotros y no son nada bobas. Ellos saben que la persona no puede estar acá porque sí. Ellos saben que tuvo que haber trabajado. Y entonces ahí es donde entra el papel importante de haber declarado impuestos. Claro. Entonces, ok, vamos a ti, vamos a evaluarte por lo que hiciste mal, que fue quedarte, pero entonces ya no te podemos juzgar porque tú hiciste otra cosa mal que fue no pagar impuestos porque lo hiciste, si es que lo has hecho. Listo, entonces ya hablamos de las personas en el caso supuesto en que una persona ingresó por aeropuerto y le gustó este país y se quedó. Ahora, las personas que sí están en un proceso migratorio, vamos a suponer una persona que tiene una petición familiar vigente y ya le llegó su Social Security, o vamos a suponer una persona que tiene un visado de empleo o de trabajo y tiene un Social Security, o una persona que está con un asilo pendiente, ya cumplió sus 150 o 180 días y le llega su Social Security. Esa persona tiene que declarar o no tiene que declarar. Y acá te voy a poner algo que me preguntan mucho. Me llegó el Social Security
este año o me va a llegar ahorita, ¿tengo que declarar lo del año pasado más lo de este año o solamente declaro lo de este año ahorita en el 2024? Vale. Cuando una persona tiene un proceso migratorio y le es asignado un seguro social, generalmente, hay muy poquitos casos diferentes, pero generalmente le asignan también un permiso de trabajo. Ok. Entonces, a partir de ese momento, legalmente está elegible para trabajar, puede trabajar, es válido para trabajar. Por lo tanto, entonces, si a mí me llega hoy en diciembre y ya viene la temporada de impuestos para presentar este año, yo tengo que tener claras mis objetivos con los taxes. Y aquí voy a abrir un gran campo y a desmentir un mito que dice que si yo tengo hijos me devuelven los taxes que yo pagué. Okay. O si yo trabajo me van a devolver los taxes cuando haga los taxes. Entonces el mito es desmentido porque no es cierto, nunca es cierto que a ti te devuelven los taxes que pagas. ¿Ok? Eso jamás. ¿Cuándo sí te devuelven taxes? Bueno, según el nivel de tu ingreso, tú tienes que pagar una cantidad de taxes. Si tú pagaste más taxes del ingreso que tuviste, esta porción te la devuelven. Pero tú ya pagaste todo esto. Por lo tanto, no es cierto que te van a devolver los taxes que pagaste. Te devuelven los taxes en exceso de lo que pagaste. Y ahora, si tú tienes hijos, entonces sí tienes derecho a lo que se llama un crédito fiscal. Crédito fiscal es cuando el IRS dice como, vale, entendemos que el ser padre o madre es una tarea que requiere de muchos gastos y por lo tanto, por los primeros 3 dependientes que tú tengas, te voy a dar tanto si es que cumples con ciertas condiciones. Si trabajaste, si tuviste un ingreso y digamos que si los pones en tu planilla, si vivieron contigo, si pagaste más de la mitad del soporte financiero en el año, etc. Okay. Entonces, volvamos a lo que estábamos diciendo. Tú lo recibiste en diciembre. Sí. Bueno, pues tú tienes hijos o tienes hijas y los quieres reclamar porque de verdad estuviste trabajando, pues vale, está bien, vamos a hacerlo, declarémoslo. Pero tienes también que tener en cuenta una cosa, tu social es nuevo. Y si tu social es nuevo, muy seguramente no está registrado en un banco, no lo tienes en la oficina del Seguro Social, digamos, activo, o sea, ni siquiera si quieres correr tu crédito vas a aparecer en ningún lado. Y eso hace que tú tengas que ir a una cita presencial con el IRS, o en otras palabras, cuando hagas tus taxes, que los vas a hacer, te va a llegar una carta y esa carta se llama verificación de identidad, diciendo hay un social aquí nuevo y hay una persona que está usando ese social. Queremos saber si estas dos personas concuerdan y si eres tú, por favor ven presencial, porque esto es una oficina local presencial, y demuéstrame que eres tú. Que eres tú. Ok. Bueno, ahorita que estabas hablando, y eso es importante, y ahorita quiero que toquemos el tema de esa verificación, hermano, porque las personas no entienden cuando cometen un error que lo comete el 50% de los inmigrantes con el mal llamado Mickey Mouse, el problema tan berraco en el que se están metiendo. Pero te quiero preguntar, me surgía una duda y es, yo he escuchado que tú puedes poner como dependientes no solamente a tus hijos, tú también puedes poner como dependientes a otras personas. Llámese un adulto mayor que viva contigo, tus padres que vivan contigo. ¿Por estas personas también hay retorno o hay retorno fiscal, hay crédito fiscal o no hay crédito fiscal? Si cumples con ciertas condiciones, podría llegar a haber un crédito fiscal. Entonces, por ejemplo, claro, mis dependientes no solamente son mis hijos. Si yo vivo con mis padres y pago por ellos porque no pueden trabajar y yo soy el que los mantengo, puedo tener un crédito fiscal. Si de repente no son mis padres ni mis hijos, pero es un sobrino, es un primo, es mi propia hermana y cumple ciertas condiciones que ella no trabajó, que depende totalmente de mí, entonces puedo tener un crédito fiscal. Los créditos fiscales son de diferentes montos, no va a ser lo mismo que un hijo, para nada.
pero podrías llegar a tener un crédito fiscal. Ojo, la condición súper importante es que hayan vivido conmigo durante el año, porque yo no puedo reclamar a personas que viven en otros países. Ok, eso quiere decir que hayan tenido tu misma dirección, en teoría. Correcto, y que se pueda comprobar. Es decir, Ok. yo tengo que prepararme, cuando yo hago los taxis, yo tengo que prepararme para que me pregunten si la información que yo estoy poniendo es real o no. Entonces, si yo estoy poniendo que mi sobrina vivió conmigo y fue un dependiente mío, entonces pruebo los récords médicos de ella, si es chiquita los récords escolares, si es grande alguna discapacidad. Tengo que tener muy claro que esa prueba me la van a pedir porque es muy raro que una persona que es de la misma edad mía yo la esté reclamando como dependiente y ellos no lo pregunten. Ok. Y ahora, esa persona, en teoría, asumo yo, ¿no? Perdón por mi ignorancia. ¿Debe tener o no debe tener Social Security? Social Security o Tax ID. O De IT las number. dos maneras pueden ser. Porque fíjate, por ejemplo, este ejemplo. Mis papás vienen acá, se quedan conmigo, mis papás no tienen residencia, tienen visa, pero mientras están acá, ellos están 6 meses y yo les aporté a ellos. Y aparte cuando se devuelven, entonces yo les mando para que compren el mercado, etcétera. O sea, en otras palabras, sí estoy aportando más del 50% a su economía. Ok. Entonces yo les voy a sacar un Tax ID para que yo los pueda reclamar a ellos como dependientes. Los papás son la única regla que no me exige que vivan conmigo. Los papás, de resto Ok, todos tienen que mira. vivir conmigo. Eso es una información súper valiosa, mano, porque las personas, yo no sabía eso. Con los años que llevo viviendo acá y la información que tengo, no tenía ni idea que uno podía reclamar a los padres con Tax ID, que de pronto no viven conmigo y los puedo volver dependientes míos si es que yo les aporto más del 50% en su economía. Eso es muy importante. Eso es muy bueno. Ahora, sí, ahora, David, hermano, a mí hay un tema que me gusta y no me gusta. Yo sé que tocarlo no es tan chévere porque hay una delgada línea roja de ilegalidad eh, y claramente hacemos la salvedad en este podcast que no estamos incitando a que se cometa ningún delito y estamos en contra de cualquier tipo de proceso irregular acá en los Estados Unidos. Pero hermano, hay mucha gente que saca el mal llamado Mickey Mouse chocolatina y qué lío en el que se están metiendo, men. Sí, Se están metiendo en un lío tremendo porque es que, o sea, según como yo lo veo, pues el IRS dice, venga, este número le pertenece a fulanito con esta fecha de nacimiento y me está diciendo que es este otro fulanito. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál es el riesgo real? ¿Cómo se...? Pues, evidentemente hay un riesgo, pues hay una suplantación. Pero ¿cómo se dan cuenta? ¿Por qué se dan cuenta? O sea, ¿qué es tan grave esta vaina? cualquier persona viene acá con ánimos de hacer más. Y eso empieza trabajando, buscando otras oportunidades. Lo llaman el país de las oportunidades precisamente por eso. No siempre están disponibles para todos y en la calle hablan muchas cosas. Todo el mundo te dice una cosa y otra y todos son muy seguros de lo que dicen. Algunos de sus consejos es, pues trabaje ahí pero saque un social falso. Un social falso no quiere decir que el número sea falso. Ese social falso es que le pertenece a una persona. O sea, tú estás usurpando la identidad de una persona. Por lo tanto, como tú encuentras en una oficina del Seguro Social un número que le pertenece a un ciudadano, estás cometiendo un delito federal, o sea, de todo el país. Entonces, ¿qué pasa en últimas? Pues cárcel. Primero te ponen a pagar cárcel porque estás, y eso es un delito que tiene 24 meses que no son escarcelables. Vamos a decir que tú eres una persona de bien, nunca hiciste daño a nadie, siempre pagaste taxes, o sea, nunca recibiste y vas a usar eso en un juzgado. Bueno, el juez, por más buena gente que quiera hacer contigo, no te puede dar los 24 meses fuera de la prisión porque por ley
los tienes que hacer. Entonces, esa es la pena más bajita que se puede hacer. Es preferible, y vuelvo y reitero lo que dices, Alejo, acá no le estamos dando un consejo a nadie, pero es preferible que una persona se busque un trabajo cash en donde nunca tuvo que poner ningún número, ni usar ni afectar la identidad de otro para lograr su cometido, a que consiga un Mickey Mouse. Es un daño súper grandísimo, pero como nosotros entre los migrantes lo vemos como tan normal, o sí, cómpratelo y ya vamos a entrar como todos, pues no lo vemos tan grave. La realidad es que es muy grave y no le deseo a nadie que los persigan o que los encuentren haciendo eso. Y ahora, ¿cómo los encuentran? Porque si yo no le digo a nadie, si eso está por allá en mi cajón y nunca lo veo, es más, lo boté y nunca lo cargo conmigo, pues por lo que hablábamos al principio, los empleadores van a reportar a la IRS eso. Entonces vamos a decir que hay una persona en Puerto Rico, una persona que nunca ha estado en los Estados Unidos, y de repente un empleador de Estados Unidos dice que le pagó a una persona. Eso ya es una alerta roja, eso ya es una bandera roja. Empiezan a empezar las investigaciones del FBI, porque como es federal es por el FBI. Okay. Y ahí es donde encuentran el empleador, es donde dicen, mire, usted me puede demostrar esta persona, señálelo con el dedo, es ese, lo cogieron, cárcel. Wow, man. Grave. La cosa es tremenda con el famosísimo Mickey Mouse. Mira, yo te digo, obviamente uno no alienta el trabajo ilegal, porque finalmente pues venimos a este país a construir país. Pero es impresionante la cantidad de personas que cometen ese error. Y más grave que eso, que me lo encontré el otro día, alguien me decía, ¿será que yo puedo declarar mis taxes con ese número? Yo le decía, pero ¿cómo se le ocurre? Le decía yo, pero ¿cómo se le ocurre que usted, después de haber cometido un delito, que es un delito federal como tú lo acabas de decir, más encima va a declarar impuestos con ese número? O sea, es algo que solamente le pasa por la cabeza a pocas personas. Entonces, claro, digamos que, ¿por qué lo quería traer a la mesa? Porque, hermano, mira, como se trata de inspirar, también se trata de decir la verdad, ¿sí? Acá, infortunadamente, y yo lo repito casi que en cada una de las publicaciones que yo hago, los latinos y los inmigrantes somos tan dulcecitos para que nos estafen, para que nos engañen, para que nos, como decimos los colombianos, para que nos metan los dedos a la boca y pues informar a las personas de las cosas que no están bien hechas. Hombre, David, mira, para concluir, y yo creo que para ir sacando conclusiones y ir cerrando esta charla, esta conversación, me gustaría rescatar varios puntos de los que tú has mencionado hoy. Primero, el tema de la visa. Una visa no sirve para declarar impuestos y una persona no puede trabajar con visa. Segundo, el tema de la presentación de taxes, que se hace con un IT number o con un Social Security number. Tercero, que todos después de $400 de ingreso deberían declarar impuestos. Y cuarto, que está completamente prohibido, es ilegal, es mejor dicho, carcelable el tema del Social Security falso. En una próxima reunión, en una próxima charla, me gustaría que nos contaras cómo prepararse para los taxes, hermano, porque es que ya hay muchas personas desinformadas, desactualizadas y no saben qué preparar. Pero entonces, brevemente, como para ir calentando un poquito el terreno e ir contando a las personas rápidamente, importante, cosas que las personas tengan que saber para la preparación de sus impuestos. Alejo, me gustaría entonces invitar a todos a que sigan al siguiente podcast, porque muchas veces hay errores de omisión porque la gente no sabe qué papeles tiene que llevar cuando hace los impuestos. Un abrebocas es todo lo que represente ingreso, tienes que llevarlo a impuestos.
pero el ingreso se divide en un ingreso trabajado y un ingreso no trabajado. Y aparte hay unos papeles que podrían darte unas deducciones y tú no lo sabes. Deducciones es, si yo trabajé esto y voy a quitar esto, entonces pago impuestos sobre lo más bajito. Todo eso lo podemos ver. Ok, listo. Entonces rápidamente para el próximo podcast. Trabajé en Uber, ¿tengo que declarar? Sí. Trabajé en DoorDash, ¿tengo que declarar? Si es de más de 400, sí. Listo. Tengo inversiones en la bolsa y retiré mis ganancias, ¿tengo que declarar? Tienes que declarar. Tengo Bitcoin y la saqué y la volví cash, ¿tengo que declarar? Sí. Listo. Le pagué a mis hijos $200, ¿ellos tienen que declarar? No. Ahí es una ventaja, es una ventana de oportunidad en donde no tienen que declarar porque son ingresos menores a $400, entonces no lo tendrían que hacer. Pero si le retuviste impuestos de esos $200, mejor que declaren porque así sí les van a devolver esos impuestos. Bueno, listo. Hombre, David, de verdad, hermano, que te agradezco por haberme acompañado un rato acá. Tu conocimiento es de gran valor para la comunidad. Cuéntanos, tú tienes redes sociales, tienes Instagram, ¿qué tienes de redes sociales? Sí, síganos a nosotros como @HMTaxPro en Instagram, Facebook, X y todas las redes sociales, @HMTaxPro. Ok, listo. Entonces nada, todo el mundo invitadísimo a seguir a David en HMTaxPro. Nos vemos en el próximo podcast, hermano. Muchas gracias. Claro que sí, por Alejo, acompañarnos. gracias por esta invitación y por este espacio para que la gente pueda aprender finalmente de taxes en el idioma que les gusta. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Bye.